Imagina un material tan omnipresente que ya pesa más que todos los animales del planeta juntos. Un material que usamos por minutos, pero que persiste por siglos. Hablamos, claro, del plástico. Desde los mini shampoos del hotel hasta los cubiertos del picnic, más de la mitad de los plásticos están diseñados para un solo uso. Y cuando los desechamos, no desaparecen. Se rompen en microplásticos que invaden el agua que bebemos, la sal que consumimos, incluso nuestra propia sangre. Pero eso no es todo. Cada año se estima que se consumen globalmente 500,000 millones de bolsas de plástico. La industria del plástico emite más gases de efecto invernadero que todos los aviones del mundo. Y una gran parte del plástico que usamos termina en cuerpos de agua como ríos, manglares o el mar. ¿Cómo llegamos aquí y qué podemos hacer ante esta crisis? Nos hemos convertido en consumidores masivos de plástico, sobre todo por una estrategia de la industria que a mediados del siglo XX impulsó los plásticos de un solo uso como estrategia para aumentar las ventas, promoviendo una cultura de usar y tirar. La consecuencia ha sido un crecimiento constante de la producción global de plástico, la cual se ha cuadruplicado en las últimas 4 décadas. Si la tendencia sigue así, se estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Y nosotros, tú y yo, ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Dado que múltiples demandas legales para que la industria asuma responsabilidad por la contaminación del planeta no han logrado su cometido, y dado que el Tratado Mundial contra la Contaminación por Plásticos también está atorado, nos corresponde a los que usamos este material hacerlo de la forma más responsable que podamos. Esto significa, desde mi punto de vista, tratar de evitar a toda costa los plásticos de un solo uso. Eso de comprar y luego tirar una botellita o un vasito coqueto para tu juguito o tu smoothie cada vez que se te antoje, pues deberíamos descontinuarlo, ya no más, prohibido. ¿Por qué? Pues porque casi todo lo que desechamos así terminará en algún vertedero contaminando, disolviéndose en micro o nanoplásticos y tarde o temprano regresará a nuestro propio cuerpo o al cuerpo de otros animales o a plantas que después nos comemos. ¿Realmente queremos eso? ¿Llenar nuestro planeta y nuestros propios cuerpos de plástico? No, ¿verdad? Ahora bien, lo otro que debemos hacer para evitar esto es reciclar. Y reciclar hoy en día va mucho más allá del plástico. Para platicarnos de este tema, hoy nos acompaña María Camila Quiñones Velasco, quien es egresada de Ciencias de la Tierra por la Universidad Autónoma de México y activadora ambiental en Escuela Promesa. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias. María, pues bienvenida al podcast. La verdad nos da muchísimo gusto porque hasta ahora habíamos tenido como invitados de unos 40, 50 años y tú eres más joven. Más joven. Entonces, realmente pues, tener tu perspectiva también de una generación más joven creo que es súper importante, ¿no? Ver pues cómo ha sido tu trayectoria distinta probablemente a la nuestra, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, no habían carreras de medio ambiente, entonces tuve que salir del país para encontrar esas oportunidades. Entonces, un poco iniciar, platícanos de tu trayectoria. Te conocemos por Escuela Promesa, entonces también Sí. al final igual nos platicas a detalle de Escuela Promesa, pero pues, conocer un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, sin duda mi trayectoria va a ser un párrafo mucho más pequeño que la de los otros invitados. Pero bueno, yo desde mi sueño de chica era ser reportera de National Geographic. Y eso era lo que yo quería hacer. Y para mí el mundo que existía tan lejano de la naturaleza y los animales y el océano, que era muy lejano al mío, que era la Ciudad de México, 1 hora en coche, contingencias ambientales que evitaban que fuera recreo, era un sueño. Investigando a mi muy cortísima edad, me empecé a topar con estas palabras llamadas cambio climático y en mí fueron un miedo durísimo de decir, o sea, todo esto en lo que sueño y todo esto que era mi futuro no va a existir porque el mundo se va a acabar en 5, 4, 3, 2, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso y después por experiencias que tuve de que me fui a vivir a la playa un tiempo y entonces ya convivir con la naturaleza fue más una realidad, se quedó en mí como las ganas de hacer algo
lo que fuera en esto. Entonces, estudié Ciencias de la Tierra en la UNAM. Esa carrera, la intención que tiene es un poco como ver sistemáticamente al planeta. Entonces, a mí me gustó mucho eso y hice una especialización en ciencias ambientales, que justo es lo que tiene que ver más con sustentabilidad. Y bueno, de ahí durante la carrera me metí en proyectitos. Estuve en un lugar que se llama Cuencas Vivas, que era para como empoderar a gente de comunidades que tienen cuencas importantes, cuencas hídricas importantes. Y también me empezó a interesar mucho la educación ambiental, porque me di cuenta pues, justo que todas estas cosas que estaba aprendiendo en la carrera no eran conocimiento común. Entonces, saliendo, hice mi servicio social, una parte en el programa universitario de cambio climático que existe en la UNAM, que era mucho de divulgación de ciencia, y luego el otro en una organización que se llama POLEA, que es de política y legislación ambiental. Entonces ahí como que igual me acerqué a esta parte de educación, de participación comunitaria, que ya se salía de la ciencia, porque mi carrera era muy científica, y acabé en Promesa. Promesa, soy una activadora ambiental, nos llaman, y lo que significa esto es que yo llevo el programa de reciclaje y educación en 25 escuelas. Entonces yo soy la responsable de que llegue el camión, se lleve las cosas, tener las pláticas y acercamientos con la comunidad escolar, maestros, papás, niños. Y también doy sesiones a 4 comités de preescolar hasta preparatoria sobre temáticas ambientales de biodiversidad, de agua y todo esto. Ha sido pues un trabajo muy bonito porque me permite acercarme al problema muy, muy cara a cara y también ver la realidad de cómo perciben las personas esta problemática. Entonces, ese es ahorita, bueno, me interesa mucho el qué sigue, ¿no? Después de la acción colectiva, me voy a ir a hacer la maestría en política ambiental en una universidad que se llama Sciences Po en París. Entonces también voy a migrar, eso está loco. Y pues sí, esta es mi trayectoria hasta ahora. Ya. Uh-huh. Y digo, a mí me encanta Escuela Promesa, igual para los que no conocen nada de Escuela Promesa, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito, o sea, el objetivo principal y cómo funciona? Y algo que me gustaría mucho preguntarte es, o sea, ¿por qué hay diferencias entre escuelas? Si hay alguna escuela que sea más activa que otra, o sea, ¿en qué sentido tú identificarías algunas variables importantes? Decir, esta escuela hay más liderazgo, que está por X razones. Sí, nos puedes describir un poco más. Sí, Escuela Promesa es un programa que nació de ver que, por ejemplo, poner botes de basura no es suficiente para que la gente se interese por separar en estas distintas separaciones, ¿no? Seguramente todos hemos visto que hasta la separación más simple de inorgánico y orgánico está todo mezclado en los parques que se supone que son como los más importantes, ¿no? En la Mexicana está todo mezclado. Entonces nació de esta necesidad de decir, ok, la educación es un complemento muy importante de la acción ambiental. Y cómo funciona es que en las escuelas se tiene una recolección mensual de residuos reciclables, que entonces las familias guardan durante todo un mes sus residuos, las llevan en un día designado, por ejemplo, el último lunes de mes. Y en ese mismo día también se tienen estos talleres y pláticas con los niños sobre temáticas ambientales con el fin de como a tener una escuela que sea activa ambientalmente y le importen como todos estos temas. ¿Cuál es la diferencia o que yo he observado entre una escuela muy activa y en una que no? Es quién lleva el programa. Es decir, yo en todas las escuelas tengo una persona con la que me acerco y con la que me ayuda a entrar y permear en la comunidad. Entonces, si a esa persona le interesa y quiere que su escuela le interese, me ayuda a que yo tenga pláticas con papás, a que yo tenga pláticas con niños, a que yo pueda estar y tener un grupo de WhatsApp con los papás y contarles más cosas. Entonces creo que es la apertura mucho lo que hace la diferencia. Y también
como interés colectivo que tenga la escuela en otras iniciativas. Entonces, por ejemplo, en escuelas donde funciona muy bien, es escuelas donde las asociaciones de padres ya tienen otras actividades que también hacen. Entonces, como donde hay más este sentido de comunidad y acción y pues que la escuela es un lugar no solo de donde dejas a tu hijo y te vas, sino es todo este como ecosistema, es donde funciona mejor. Donde no funciona es donde nadie nos pela, no comparten nada de información, las familias no entienden el sentido del por qué se hace y nada más ven al camión y dicen como, pues ha de estar pasando algo. No, y ahí, pues varias cosas, pero una de ellas es, pues muchos de nosotros que nos preocupan estos temas, una de las cosas que tenemos que aprender y es un poco duro de aceptar, ¿no? Es que tú solo pues no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces tienes que juntarte en comunidades, esta acción colectiva de la que hablaste y la labor de comunicar, ¿no? Entonces, digo, tú vienes de una formación científica de temas sumamente complejos, ¿no? Yo hasta hace poco ni siquiera sabía que había el sistema Tierra, ¿no? Que todos los sistemas de la Tierra están de alguna forma conectados. Y también, pues es que esto no, científicamente creo que no se establece hasta una declaración de Ámsterdam, creo que es 2001 o algo así, donde los científicos dicen todos los 5 grandes sistemas de la Tierra están conectados entre sí y funcionan como un todo y tienes que entender eso, ¿no? Eso es como básico para empezar a pensar de forma ambiental o ecológica, entender esa interconexión. Pero el gran reto es, o sea, ¿cómo demonios le explicas a los niños, no? O sea, mi hija es fan de ustedes. Marianita le encanta hacer y llevar las cosas a reciclar y así, pero entiendo que tú platicas con ellos y les comunicas el tipo de retos que enfrentamos. ¿Cómo le haces? Creo que justo es mucho más fácil para un niño o una niña que le expliques el por qué cuidar, el por qué reciclando una botella ayuda a la vaquita marina. O sea, que le expliques cómo de punto A llegas a punto B, hace mucho sentido para él o ella y decir, ok, entonces no reciclo por reciclar, ¿no? O no me baño en 5 minutos por bañarme en 5 minutos. Tiene un propósito. Entonces, creo que justo lo que resuena mucho o lo que he visto que resuena mucho en estudiantes es decir, ¿para qué? O sea, ¿y por qué? ¿Y para qué? Entonces, la Tierra, pues justo, no puedes entender a la Tierra nada más en su visión, no sé, geológica, o nada más química, o nada más biológica. Todos se comunican y están en un todo. Entonces, con los niños mucho es aterrizar cosas muy complejas como los gases de efecto invernadero y su implicación en, no sé, ecosistemas antárticos, a qué hace el gas de efecto, cómo se crea el gas de efecto invernadero. No, pues se crea por la descomposición, por los gases metano, por el CO2. Ok, ¿quién hace el CO2? No, pues producir una botella nos cuesta tanto de CO2 y tanta agua. Ok, ¿cómo entonces esta botella, que ya no estoy produciendo de la misma forma porque la estoy reciclando, genera que haya menos gases de efecto invernadero? Y entonces eso se traduce a que el pingüino que te cae muy bien, que vive por allá, ya no va a tener un efecto tan grande, ¿no? Y entonces eso es algo que los niños pueden decir, ok, entonces si yo esta botella la llevo a reciclar, estoy ayudando a los pingüinos. Y yo, exactamente, sí estás, ¿no? Y es verdad, ¿no? En un sentido súper complejo. Pero Sí. bueno, pues también se dice que todos los niños son animistas por naturaleza, ¿no? Ellos asumen que todo está vivo. Sí. Bueno, al menos eso es lo que yo he visto, ¿no? Entonces, es más fácil tratar pues sí, de explicar por qué pues no debes de dañar la vida. Bueno, ellos supongo que piensan de esa forma, ¿no? Pues yo estoy vivo, ellos están vivos, es bueno estar vivo, sí. ¿Por qué voy a destruir la vida? ¿No? Exacto. Y lo tienen muy intrínseco, o sea, estas generaciones ya saben qué es el cambio climático y ya lo tienen perfectamente dominado y les preocupa, pero justo se quedan en el ¿pero qué hago? ¿No? O sea, yo, niño de 5 años, que ya me contaste este monstruo terrible, ¿qué hago? Pues tengo 5 años, ¿no? Entonces, no diciendo que hay una solución, porque ojalá fuera así de simple, pero
sembrar en ellos y ellas como si hay algo que hacer y lo que haces sí importa y sí tiene un impacto, y aunque sea tiene un impacto en tu propia formación de decir, me responsabilizo de lo que consumo, como para mí es lo que me encanta de este programa o de la educación ambiental, que es decir, hay que ver el cómo, y el cómo empieza en dar un cachito de esperanza de decir, no, sí se puede hacer y no nada más tenemos que ver al problema y morirnos de miedo. Y algo muy bonito y una gran oportunidad, yo creo que es en este mundo individualista, competitivo, predominantemente capitalista, en donde el hacer comunidad no está en el centro de la sociedad, ¿no? Desafortunadamente, veo una gran oportunidad en esto, que el medio ambiente que además compartimos todos, incluso si eres sumamente individualista, pues eres parte Sí, de aquí vives. cómo puede ser un espacio para generar comunidad, ¿no? Y cómo las escuelas están demostrando, tanto en este programa como en otros casos internacionales, no sé, en París, por ejemplo, para construir resiliencia, cómo las escuelas están tomando un rol sumamente importante, por ejemplo, para reducir olas de calor, ¿no? Con revegetación, con abrir las escuelas a la comunidad, ¿no? Y acercarlo. Creo que eso es una esperanza, una oportunidad, y qué bueno que existen estas iniciativas, y la verdad es que veo muchas oportunidades de llevarla a más, ¿no? O sea, es el tema de reciclaje, pero hay muchos otros temas de reverdecer, de generar resiliencia frente al cambio climático, la movilidad. O sea, hay varias, pues, digamos, acciones que se pueden implementar a través de las escuelas, ¿no? No sé, ahí, digo, ¿cómo lo ven? ¿Qué visión tienen los que trabajan en Escuela Promesa de qué otras posibles intervenciones pueden generar a través de estos programas? Creo que justo lo que mencionas es súper importante, y en lo que yo me concentraría, que es el sentido de colectividad y comunidad, ¿no? Em, el problema es gigante y no hay manera de aproximarse a él si no es desde lo colectivo y desde lo comunitario, porque también desde ahí puedes hacer presiones, ¿no? Entonces, la idea de Escuela Promesa, o la idea también mía personal de la educación ambiental, que creo que es a donde se tiene que ir, es decir, ¿cómo podemos ir armando con algo tan nuclear y tan importante para todos, que es cuidar tu casa, ¿no? Cuidar donde vives? ¿Cómo podemos todos hacer entonces comunidad de esto y llegar cada vez a más escuelas para que todos tengamos este sentido de urgencia y este sentido de qué hacemos, ¿no? De voltearnos a ver y decir cómo le hacemos, qué hacemos, y porque hemos visto que sí funciona en otras cosas, ¿no? No sé, la capa de ozono, pues tenía un hoyo y ya no tiene un hoyo porque colectivamente dijimos, ¿qué es esto? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces ya no existen los CFCs, ¿no? Como ya no está el hoyo en la capa de ozono. Entonces, yo creo que la visión es que todos los niños y niñas crezcan, sí, con un conocimiento de la problemática y la crisis climática, pero más como con esta semilla de en lo que sea que te dediques, tengas una perspectiva socioambiental, ¿no? Tengas una perspectiva de que este es un problema que nos afecta a todos y que aparte no nos afecta a todos por igual. Entonces también es nuestra responsabilidad ver cómo le hacemos para que países tropicales como México tengan salvaguardas y no nos vaya tan mal, porque también esa es la realidad, no nos va a afectar a todos por igual, y por eso pues, hay que empoderarnos. Entonces, Bueno, no habíamos hablado no habíamos tenido esta perspectiva en el podcast, ¿no? O sea, en realidad lo que dicen ustedes me parece súper atinado, porque muchas veces se ve así como, ay, esta ola gigante de crisis ambiental que nos hace más chiquitos, ¿no? Pero en cierto sentido nos puede brindar una nueva perspectiva de libertad, de qué es ser verdaderamente libre, es pensar en términos socioambientales, pensar en términos de comunidad, pensar en términos de que todos estamos interconectados, ¿no? Y entonces, pues quizás se va un poquito la angustia que naturalmente sentimos cuando vemos la magnitud de los problemas, ¿no? Pero ver que se puede vivir, ¿no? Que otro mundo es posible, ¿no?
Eh, y que hay pues múltiples cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que platicas tú de reverdecer las ciudades, de la movilidad, bajar la temperatura de esa forma y pues tener muy claro que, que de alguna forma todo está conectado. Y yo hablaba de cuerpos de agua, pues nosotros también somos un cuerpo de agua, ¿no? O sea, este cuerpo es un cuerpo de agua, este cuerpo es un cuerpo de agua y está permeado por todas las aguas que están alrededor de nosotros y pues hay que cuidarlas para cuidarnos a nosotros, ¿no? Ese tipo de pensamiento yo creo que es el que pues cada vez debemos de inculcar más, ¿no? Yo quería preguntarte, porque si yo volviera a empezar en la vida, me encantaría estudiar ciencias de la Tierra. Estuvo muy padre. O sea, que al ir a la UNAM, ¿no? Esta gran casa de estudios, pues seguro te topaste con gente interesantísima, profesores eh, que saben mucho. O sea, ¿qué tipo de cosas son las que más te impactaron de estudiar esa carrera? Uf, a mí me fascinó esta carrera porque era un poco como ser todólogo chistoso. De repente era un poco cansado porque llevas desde llevé 4 cálculos, también llevé química, también llevé física, también llevé biología y luego llevaba unas que se llamaban como ciencias del suelo. Este, entonces, de las cosas que más me impactaron fue la, particularmente el suelo, como estos límites planetarios de los que todavía no se hablan tanto, ¿no? Por ejemplo, el suelo es un recurso que para hacer 1 centímetro cúbico se necesitan 100 años de a fuerzas, ¿no? O sea, como 100 años para que pasen los procesos biológicos y químicos para que tengamos el suelo. Hablando de suelo, tierra donde crezca algo. Ok, Porque entonces, y ahí quizá vale la pena decir, bueno, límites planetarios es esta noción que surgió creo que en 2009 con Johan Rockström y otros científicos suecos, diciendo que hay nueve parámetros o umbrales que no deberíamos de cruzar, porque si los cruzamos, entonces hay riesgos de cambios irreversibles, ¿no? En los sistemas de la Tierra. Y de estos 9 límites planetarios, pues tristemente ya cruzamos 7, ¿no? Y uno creo que tiene que ver con la salud del suelo, ¿no? Entonces, decías que para que se regenere el suelo que está vivo, eso es un proceso que toma cientos de años. 100 años, como el aproximado es 100 años, pero también son pues aproximaciones. Entonces a mí lo que me impactó en la carrera fue sobre todo esta visión de decir, pues esto que nos estamos ya acabando, no lo podemos ver como un problema como en el vacío, ¿no? Entonces todos mis maestros y maestras siempre hablaron de como aproximarse un problema desde varios ángulos y a mí lo que me impactaba y salía de las clases un poco deprimida era decir, justo por que es un problema tan complejo, la solución es muy compleja también, ¿no? Y requiere de muchas como partes movibles. Eso y pues toda la parte social, toda la parte, teníamos algunas materias más enfocadas a lo social, entonces la parte de justicia ambiental y decir, a quien no lo, ya con esto, a quien no causa el cambio climático es quien es más afectado, fue lo que más me impactó. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa por varias razones, pero ahora regresamos. Bueno, regresamos aquí de la pausa y nos estaba platicando María Camila que ya vivió varios años en Puerto Escondido y pues este sentir que de pronto la gente tiraba basura en la playa, ¿no? Y pensar, ¿por qué haces eso, no? O sea, esta es nuestra playa, esta es nuestra casa, ¿no? Y el planeta es nuestra casa. ¿Por qué destruirías tu propia casa, no? ¿Por qué destruirías tu propio cuerpo? Y bueno, eso pues tiene mucho sentido desde un punto de vista intuitivo, ¿no? Pero lo que tenemos que cuidar es algo muy complejo que tarda cientos de años, miles de años, millones de años en generarse, ¿no? Y entre esas cosas que hay que verlas desde una perspectiva de una escala muy grande, pues está el suelo vivo, los que no somos científicos le llamamos pues la tierra donde cultivamos, el agua y la biodiversidad, ¿no? Son procesos muy largos.
Entonces, pues queremos platicar en esta segunda parte un poco sobre esas escalas en las que hay que pensar y quizá también ahí incorporar un poco tu experiencia cuando estuviste en la selva amazónica, en la parte de Ecuador, ¿no? Cómo ellos ven esa casa en la que habitamos todos. Sí. Y bueno, para este tema de las escalas, ¿no? O sea, yo creo que el tema en el que tú estás, que son el reciclaje, la relación con los materiales, tiene un tema de escalas temporales que creo que es muy importante, muy educativo para los que escuchen el podcast entenderlo, ¿no? Porque hay materiales de plástico que pues, toman muchísimos años en degradarse, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado veo otro tema de escalas muy importantes, que es a nivel material, ¿no? Pues mucha contaminación no es perceptible para el ojo humano, ¿no? No la podemos ver. Luego para los niños es difícil explicarles, oye, no vamos a usar el coche porque contamina tanto gases de contaminantes locales como de gases de efecto invernadero, pero papá, si no lo veo, ¿no? Entonces no es perceptible al ojo y eso pasa a veces también con los microplásticos. Entonces, este tema de escalas, si nos podrías hablar un poquito, María. Justo este tema de escalas es interesantísimo porque es algo es una herramienta que usamos mucho con los niños y las niñas y también con los papás, de decir, el plástico lleva existiendo 70 años, nada más 70 años, y se estima que cada minuto hay 1 millón de botellas de plástico, 1 millón de botellas de plástico que están siendo consumidas. Entonces, cada minuto hay 1 millón de botellas de plástico que están en algún lugar del mundo viendo dónde se acumulan. Porque si no se reciclan, tenemos esta analogía muy padre que sirve, que es si Cristóbal Colón hubiera llegado al continente americano sosteniendo una botella de PET que se compró en un Oxxo prehispánico, seguiría existiendo esa botella, ¿no? Entonces ni siquiera nos va a tocar a nosotros ver descomponerse la primera botella de plástico. Se estima que que duran o tardan en degradarse, ahora sí que depende del material, depende del plástico, pero mínimo 600 años en degradarse. Y también no es como una cáscara de plátano que se degrada y regresa al suelo y pues se hace tierra, ¿no? Se vuelve justamente en lo que hablabas de microplásticos. Entonces, el gran problema hablando tal vez más de reciclar, es que pues entonces estos residuos, se les llaman residuos sólidos urbanos, se van a rellenos sanitarios y en los rellenos sanitarios empiezan a degradarse en microplásticos. Entonces también cuando se degradan no se están degradando, no se están esfumando, ¿no? Se vuelven microplásticos que se van al subsuelo, se van a las sales, se van a los animales que nos comemos. Entonces, hay algunos estudios bueno, este es un estudio de una población muy particular, pero salió justo en National Geographic, que era que una persona podría estar consumiendo en promedio lo equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos. O sea, tu cuerpo, a tu organismo, entran a través del agua, de muchos productos marinos, porque hay muchísimo plástico en el mar, de verduras, microplásticos que se bioacumulan, es decir, se quedan en tu cuerpo y se desecha una parte muy pequeña. Y Y pues algo de todavía lo no más sabemos. deprimente de ese estudio es que creo que la tarjeta de plástico que nos tragamos, ya no recuerdo, pero es algo así como cada semana o cada mes o cada año. O Sí. sea, no es como en toda tu vida. No, es cada No, semana. es cada semana, ¿verdad? Porque lo Sí. pensé y dije, puede ser, pero sí, ¿no? Es No, eso. cada O sea, semana. O sea, son sí. 52 tarjetas que nos estamos comiendo al año. Que dices, no, esto está horrible, horrible. Claro. Entonces, creo que justo el problema es que no lo vemos, no es visible, pero tal vez si lo hacemos estas analogías que sirven mucho con los niños de que, pues Cristóbal Colón trajo la botella de PET, seguiría existiendo. Entonces se mide un poco más, pero sí, em, no hay, no hay de otra con el plástico que existe más que reciclarlo, yo creo. Ujú. Y bueno, para entrarle al tema de reciclar el plástico, pues lo primero que me viene a la mente es que para que se pueda reciclar de forma más o menos fácil, pues hay que separarlo del pollo que te comiste o de azucaritas o qué sé yo, cualquier cosa.
Y después, pues, ¿qué haces con él, no? Entonces, María Camila se ha vuelto, desde mi punto de vista, una gran experta en el tema. Bueno, porque, bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? A los que no estamos metidos ahí, pero bueno, ella nos, tenemos el gusto de que alguien nos pueda platicar, ¿no? O sea, hay, creo que 7 símbolos de cosas reciclables. Quizá podemos empezar por ahí, cuáles de esas son reciclables, cómo es el proceso, existe un mercado sobre eso. Sí, bueno, hay justo el numerito, todos los plásticos, o en teoría todos los plásticos deberían de tener un triangulito con un número adentro. Mucha gente piensa que ese es como el número de veces que se puede reciclar, pero nada más es el tipo de plástico. Entonces hay tipo de plástico 1, que es PET, 2, que es HDP, que es polietileno de alta densidad, 3, PVC, y así hay 7 tipos de plástico. Nosotros en Escuela Promesa reciclamos el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y ya. ¿Qué hace a algo reciclable o no reciclable? Primero que exista la tecnología. Nosotros, cuando llegan con por ejemplo, con algo de PVC, les digo, no es que no se recicle, es que todavía no se recicla. Entonces, todo tiene, yo creo que el potencial para reciclarse, pero tiene que ver primero en la logística de reciclarlo, es decir, el PET es muy reciclable porque lo puedes aplastar. Entonces, en un camión puede ir una gran cantidad de PET porque está aplastado. Es muy consumido, ¿no? Es uno de los plásticos más consumidos. Las botellitas estas de, no sé, Bonafont, lo que sea, eso es PET. Eso es PET. Todas las de refresco, también los domos de ensalada y los cubiertos desechables también son PET. Lo que pasa con esos es que con los domos y con los de un solo uso, como los vasos de cafeterías, les ponen una resina o un aditivo que hace que se vea brillosito, que se vea más bonito, y eso ya no es mucho más difícil de reciclar. Entonces, que algo sea reciclable implica que haya la tecnología para hacerlo, la infraestructura y que su logística de recolección sea como rentable, ¿no? O sea, que sea fácil o sí, rentable llevártela en el camión de reciclado y justo los residuos existen como en el mercado. Entonces tienen un costo y un valor. Entonces también importa que la valorización de ese residuo pues sea buena, ¿no? A mí no me va a convenir recolectar PVC si el PVC me lo van a cobrar a 2 pesos la tonelada. Y aparte, el PVC está en cosas de química, ¿no? En como botes de químicos que entonces requieren otro proceso difícil, ¿no? Y Entonces, puedo agregar algo, o sea, digamos, un problema en México y probablemente en muchos países de América Latina es la cercanía con lugares donde se recicla, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que conozco bien en la península de Yucatán, pues que no hay estos centros de reciclaje cercanos, entonces ya se vuelve el costo de transportar ese residuo demasiado alto para que sea viable, ¿no? exacto. Entonces digo, afortunadamente en el Valle de México, pues por la densidad y la industrialización y todas las opciones que hay, pues igual es uno de los principales lugares para el reciclaje o las principales zonas metropolitanas, ¿no? Del país, pero hay una restricción que no hemos invertido en esa infraestructura, ¿no? Sin duda, o sea, en México se recicla menos del 10% de los residuos sólidos urbanos. Hablando de residuos sólidos urbanos, cartón, papel, PET, aluminio, vidrio, todos estos materiales reciclables, se recicla menos del 10% porque justamente no hay infraestructura. Por ejemplo, nosotros, como funciona es que tú traes a la escuela todo, ¿no? PET, aluminio, papel, todo, pero nosotros llevamos esos residuos a 7, 8, 10 recicladoras distintas, porque las recicladoras a veces nada más reciclan PET o a veces nada más reciclan cartón. Entonces también es complejo para el individuo decir, ok, yo quiero reciclar, pero no hay un centro de acopio, yo lo voy a llevar a la planta, es dificilísimo. Bueno, es un tema bien complejo porque yo leía ayer también que a nivel mundial se recicla un poquito menos del 10%. O sea, México estaría en ese sentido en el promedio mundial. No hacemos mucho menos ni mucho más. Y también lo que ocurre en países donde
según entiendo, la gente le interesa mucho reciclar, es que no hay la capacidad en Alemania, por ejemplo, en países pues muy industrializados. Entonces terminan mandando el material para reciclar supuestamente a Filipinas o a otros lugares donde pues tampoco necesariamente se recicla, ¿no? Entonces sería interesante pensar pues cuáles son los límites, ¿no? O sea, hasta dónde se puede, porque en un mundo ideal, pues se reciclaría 80, 90%. O sea, ¿qué cosas son infinitamente reciclables y qué cosas solo se pueden reciclar unas cuantas veces? Quizá podemos platicar un poquito sobre eso. Eso es interesante. Por ejemplo, me preguntan mucho, ¿qué es mejor? ¿Comprar una coca de PET? O bueno, un refresco de PET en vidrio o en aluminio. Yo siempre digo en aluminio. ¿Por qué? El aluminio es infinitamente reciclable. O sea, se lo puede reciclar y reciclar y reciclar. No pierde sus propiedades. El plástico se empieza a degradar después de cierto número de recicladas. Pero la realidad es que es un milagro que un plástico se haya reciclado tantas veces para que empiece a perder sus propiedades. O sea, el hecho de que algo se recicle, todo tiene potencial para ser reciclado, pero el hecho de que sí sea reciclado es como un milagro de toda la cadena de producción. Entonces, por ejemplo, el vidrio también es infinitamente reciclable, pero el transporte y la logística del vidrio hace que sea un residuo muy poco valorizado. Es decir, es muy barato, te compran muy barato el vidrio porque es un tema, se rompe, ¿no? Entonces, eh, creo que depende de la especie, depende mucho de cómo la logística de cómo se lleva. Pero creo que en un mundo ideal consumiríamos menos plástico, que es el problema más grande ahorita, y lo que consumiríamos sería más de aluminio, de vidrio, y se reciclaría todo, ¿no? Entonces, como empresas que vendan más servicios que productos. Entonces, decir, no sé, en vez de que te vendan el celular, te vendo la parte del celular. Entonces, si se te descompone la cámara, pues te vendo la cámara, ¿no? En vez de que te venda la botella de vidrio, te vendo el servicio de ir a tu casa o de que vengas y rellenes tu botella de vidrio. Pues como se hacía un poco antes. Entonces, mi mundo ideal sería más así. Y digo, ahí están pasando cosas muy interesantes en el sentido o sea, estas leyes que sobre todo en Europa han salido, ¿no? De leyes para la reparación de productos, ¿no? Porque muchas empresas, pues claramente les conviene pues que se descomponga tu celular y tengas que comprar el nuevo celular, ¿no? Y que nadie sepa cómo reparar o que sea muy difícil tener las piezas para reparar el celular. Entonces, con esta nueva normativa se impulsa la trazabilidad del producto, la información para que pueda ser reparable ciertos productos, ¿no? Y yo creo que también pues, va para allá, ¿no? Pero pues ojalá sea de forma acelerada, porque el problema es mayúsculo y lo vemos en nuestros mares, en nuestras selvas, en todos lados tenemos residuos. O sea, a mí me impresiona de que por más que vas de caminata en la naturaleza y estás en un paisaje precioso, siempre va a haber algo de basura. Una bolsa de papas. De papas, de plástico en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, ante todo eso, yo creo que es bien importante pensar, o sea, si bien es un milagro que se recicle algo, pues no debería serlo, ¿no? No, O sea, sí. tampoco es como física cuántica, ¿no? Y si vas a un bosque y hay basura, pues recoges la basura, ¿no? También ya existen como estas prácticas, ya no me acuerdo cómo se llama, de ir corriendo y recoger basura, ¿no? Sí. En realidad, pues sí se puede. Y cada vez que decimos que no importa lo que yo haga individualmente, pues había estos memes, ¿no? Y cada vez que dices eso se muere un gatito, ¿no? O sea, deberíamos de pensar así, porque los que vivimos cerca de lugares donde se pueden reciclar las cosas, pues sí que lo podemos hacer, aunque sí requiere cierto conocimiento, ¿no? Entonces, pues primero separar las cosas, ¿no? Porque me imagino que si llevas la bolsita de PET con frijoles, pues ya hace que sea mucho más caro el proceso o no. Sí, justo pedimos nosotros siempre los residuos limpios y separados porque primero le estás facilitando la vida al recolector
es decir, a los que van con los camiones a recolectar, porque ellos para llevarlo a la planta, si en la planta llegan y está todo revuelto, les dicen no, muchas gracias, ¿no? O sea, porque ellos son los que están comprando el residuo. Entonces el residuo, hay como residuo de alta calidad, es decir, que está limpio, que está bonito, que está todo separado, y residuo de baja calidad. Y después está el no te lo acepto. Entonces, cuando los residuos están sucios o mezclados con otros, hace que su proceso de reciclaje sea mucho más complicado y que también pierda un poco el sentido, porque, no sé, por ejemplo, si está muy sucio tu PET, lo van a tener que pasar a un tanque de agua a presión. Entonces ahí pues ya gastaste muchísima agua y perdió el sentido de que reciclaste, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón de ser. Y creo que también lo que mencionabas es súper importante el interés de la gente por reciclar, ¿no? Si queremos más infraestructura, si queremos centros de acopio, entonces que se vea que haya un interés muy grande de decir, yo no quiero que esto se vaya a un relleno sanitario, tu gobierno, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer para que reciclar también sea, pues, como incluyente, ¿no? O sea, que sea no solo las personas que tienen hijos o hijas que van a una escuela promesa o que viven cerca de un centro de acopio, sino como todos podríamos tener pues este servicio de poder reciclar. Bueno, y si no hay un servicio cercano, yo creo que otra cosa que muchos podemos hacer es simplemente separar los residuos orgánicos e inorgánicos y los orgánicos, pues tratar de compostarlos, ¿no? O sea, de nuevo, no es tan complicado una vez que ves cómo se hace, ¿no? Sí, Porque existe pues, muchos prejuicios, ¿no? Ah, eso va a ser asqueroso y van a salir, va a apestar y todo, pero en realidad, pues hay formas de hacerlo y se puede hacer bien. Y pues la cosa es tratar de imaginar por qué esto es un win-win, ¿no? Es sí, bueno para todos. Y en ese sentido, pues también reconocer que puede ser un negocio, ¿no? O sea, hay un precio sí. del PET, se negocia y todo mundo potencialmente sale beneficiado. Sí, justo. Los residuos, pues, tienen un precio porque al final son materia prima, ¿no? Cuando el PET se recicla, lo que pasa es que se funde, se tritura y se hacen unos pellets. Estos pellets son los que se pueden vender hasta la propia refresquera que vendió ese refresco o a la industria automotriz y con eso hacen partes de coche o a mil cosas, ¿no? Entonces, los residuos tienen un valor y creo que igual nosotros empezar a pensar en ellos como un carrito de súper, ¿no? Tú vas al súper y lo usas para poner tu comida y lo pagas y pues no tiras el carrito de súper a la basura, sino imagínate cuántos carritos de súper habría acumulados. No, lo regresas a un lugar para que pueda volver a ser utilizado. Entonces, pensar en nuestros envases más como un transporte, esto transporta mi yogurt. Pero de aquí tengo que ver a dónde lo regreso para que pueda transportar otra cosa o pueda volver a ser utilizado. O se volvieron techos algunos, O ¿no? En el techos, sí. programa, ¿no? Tenemos un programa que se llama Reciclando por un Techo, que está sobre todo en cafeterías, y es que con los envases de leche están hechos de cartón y polialuminio, que es plástico y aluminio. Con el polialuminio se puede separar del cartón y fundir, triturar y se hacen láminas de techos. Y estas láminas existen en casas de personas y vienen de los residuos. Entonces, sí tienen un valor y se mueven en el mercado y el PET un día cuesta 16 y otro 12. Tampoco crean que cuesta muchísimo, pero pues tienen un valor. Sí. Y una reflexión es la responsabilidad a nivel individual, ¿no? Porque es muy fácil, no sé, yo en México encuentro que en la Ciudad de México, ¿no? Que muchas veces esta falta de interés o de responsabilizarse de las personas porque te dicen, no, pues yo no separo, no limpio mis residuos porque al final las van a juntar en el camión de basura. Pero Pero justo nos estabas contando que no, ¿no? exactamente, Sí. pero es esta falta de entendimiento y de conocimiento y de ir un poquito más allá de entender realmente
¿qué pasa con mis residuos? ¿No? Porque al final los camiones de basura en la Ciudad de México son un centro de separación, ¿no? En donde desde ahí también se separa los residuos y pues muchas veces entiendo que son como una fábrica en la que separan cuáles residuos van a tener más valor para reciclarlos, porque muchas veces es el negocio de los que todo el equipo que está en ese camión de basura, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, no, es que los van a volver a juntar, ¿para qué separo? Pero pues como estamos viendo, hay un valor simplemente en limpiar tus residuos, lo vas a facilitar el reciclaje de estos residuos, ¿no? Y de separar lo orgánico de lo inorgánico, porque al final tenemos una de las plantas más grandes, entiendo, en la Ciudad de México para materia orgánica, no entiendo, del mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que es importante responsabilizarnos, informarnos, o sea... Y una cosa que yo no sabía es lo que nos comentaba también María, ¿no? Que muchas de las personas que recogen la basura no les pagan, o sea, no tienen un salario y tienen que vivir entonces de separar, ¿no? Entonces, bueno, quizá nos puedes platicar un poco sobre eso. Sí, no es generalizado a mi conocimiento, es decir, no es cierto que ninguno tenga un salario, pero sí es cierto que representa una fuente de ingresos importante y tal vez, creo que está este mito que dice, y lo van a volver a mezclar en el camión. Tal vez para ti se ve mezclado, pero luego si se fijan, ahí tienen el cartón separado, tienen como un costal que era blanco, ahorita ya es más café, que tiene el PET, o sea, tal vez no se ve bonito separado, pero está separado. Entonces, lo que podemos hacer, lo mínimo que deberíamos y podemos hacer, es mínimo separarlo en residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables. Entonces, esas tres separaciones permiten también como facilitarle la vida a estas personas que también están arriesgando su salud en estos rellenos sanitarios gigantes buscando los residuos que sí se reciclan, ¿no? Entonces, creo que está ese mito, pero de lo que hablabas de igual de responsabilizarnos de nuestros residuos, creo que igual tiene que ver mucho con también entender que cuando no reciclamos hay repercusiones reales en personas reales. Por ejemplo, los electrónicos, para hacer nuestros celulares, requerimos de metales raros que su extracción también representa conflictos armados, por ejemplo, en la República Democrática del Congo. Hay toda una guerra por el metal raro que usan para nuestros teléfonos. Y también, pues, todos estos rellenos sanitarios, gente vive alrededor de esos rellenos sanitarios. Entonces creo que el objetivo sí es que haya menos rellenos sanitarios, más reciclaje, ¿no? Menos extracción. Y igual tocamos un tema de cómo fomentar también menos consumo, ¿no? O una economía más circular. Eso también quería decir yo, ¿no? Porque todo esto es muy controversial y tan pronto empiezas a hablar de responsabilizar a los individuos, pues muchas personas en la academia, ¿no? Y sobre todo en la izquierda, y tienen mucha razón, es decir, pues ese es el típico, la típica respuesta neoliberal, es decir, responsabilizar al individuo de estructuras que nos trascienden y que el cambio tiene que venir de las estructuras. Bueno, eso en parte es cierto, pero también cada persona, estaba yo viendo, consume como 150 kilos de plástico al año, 150 kilos, o sea, agarra 150 kilos de algo, trata de cargarlo, es muchísimo, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Perdón por la interrupción, pero... No, está bien, o sea, entonces, bueno, o sea, digamos que ya igual terminando el podcast, porque ya se nos está acabando, igual llegamos a nuestros últimos mensajes, ¿no? Y bueno, yo en particular, yo creo que programas como el de Escuela Promesa, la verdad, son muy beneficiosos para crear comunidad. Otra vez, ese tema me encantó, pero ¿cómo podemos, así tú visualizas, qué más se puede hacer? ¿Cómo, por ejemplo, apoyamos a la economía circular, ¿no? Desde un programa como este, ¿no? ¿Cómo fomentamos que haya un consumo más consciente, ¿no? Y cómo también educamos a que, pues, ciertos materiales entendamos, pues que hay materiales que son mucho peores que otros, ¿no? Y que tratemos de priorizar en eliminar esos materiales. Y yo creo que un programa como el que ustedes tienen, pues puede jugar un rol muy importante. Entonces, no sé si nos platicas un poco al respecto. Y yo, pensamientos finales.
Evitar, si yo tuviera que señalar qué evitar, por ejemplo, las tazas de café desechables. El encerado hace que jamás se vayan a reciclar. Entonces, evitar eso, evitar el unicel a toda costa. Y más allá, ¿por qué el reciclaje, no? Creo que este programa o el reciclaje es una gran herramienta para despertar una conciencia que nos va a llevar a un consumo más responsable. Entonces, si tú, persona que jamás has reciclado nada en tu vida, un día dices, ok, en la escuela de mi hijo están empezando a reciclar, voy a ver, y te empiezas a dar cuenta de la cantidad de desechables que usas, la cantidad de plástico que sale de tu casa. Alguien en la Ciudad de México consume aproximadamente 1 kilo de basura al día. Eso entonces te lleva a ser consciente de tus hábitos, qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo, cómo me lo están vendiendo, por qué me lo están vendiendo así, está bien, está mal. Y entonces sí caminar ya a una economía más circular donde le exigimos a estas empresas, le exigimos a los gobiernos que estos modos de producción cambien porque no son sostenibles y no pueden seguir así. Pero sí creo que reciclar es la solución, no, para nada, pero es una forma de llevarnos a la solución que sea más real, ¿no? Entonces, una forma de decir, yo existo como ser humano en la sociedad y me tengo que responsabilizar de mis productos y servicios y de mis residuos, y al hacerlo, entonces, tengo una urgencia y una exigencia para que estos sistemas que nos trascienden, pues cambien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar esto que me gusta mucho, que se llama la identidad ambiental, que es la selva amazónica, que decían, los árboles no son árboles, son mis tíos y son mis abuelos y son mi familia y yo soy parte de un todo. Entonces, recuperar, no sé, que nos sepamos más nombres de árboles que de marcas, ¿no? Eso estaría padrísimo. Si le preguntas a un niño qué marca es esta sin el nombre de la marca, te lo aseguro que sabe qué marca es. Pero si le preguntas a un niño, oye, ¿y cómo se llama ese árbol? ¿Quién sabe? Entonces... Wow, qué interesante. Sí, no, bueno, y ahí también mencionar que hay países que están dando el paso, ¿no? Y hay muchos países donde las bolsas están prohibidas, las bolsas de plástico, y creo que, por ejemplo, en Francia en 2045 tienen que poner un largo plazo, pero ya no van a ser permitidos legalmente los plásticos de un solo uso. Y bueno, de entrada que le quiten el encerado ese maldito, ¿no? O sea, entonces ya no lo puedes reciclar, ¿no? Sí. Jamás. O sea, qué necesidad, ¿no? Todo por una cuestión de marketing. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Como siempre, queremos agradecer a nuestro productor y a todas las personas que hacen posible este podcast. A Isa, a Guishu, a Nadia Caliño y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, María. Qué padre.